Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que sea, cuando estén viendo este video podcast de Punto Cero, o muy buenas noches a todos ustedes que nos siguen a través de MBS TV. ¿Cómo están? Yo me llamo Luis Cárdenas y siempre es un gran placer estar aquí con ustedes. Hoy vamos a platicar de algo que nos deberían de enseñar desde chamaquitos, caray. Cómo comer bien. A ver, yo adoro a mi madre. Amo a mi mamá como no tiene una idea. No tengo mamitis. Saludos, mamá. No tengo mamitis, pero la verdad es que mi santa madre, de repente me daba donas de chocolate de cena, ¿no? Y eso era no un día, sino 5 días de pronto a la semana. O de repente tenemos esta onda de que, ay, bueno, vamos a consentirnos y nos consienten con dulces. Y luego, híjole, aquí en México, si no vemos que el niño está chonchito, pues entonces a lo mejor está mal, es que no te quieren. De verdad tenemos un problema con ese asunto psicológicamente, incluso con la alimentación aquí en nuestro país. Y esto deberíamos de tenerlo desde chavitos, de entender que se vale comer de todo, pero que se vale comer bien, que se vale saber cómo podemos balancear nuestra alimentación. Para ello, vamos a platicar el día de hoy con la doctora Montserrat Díaz Zafe. Ella es médico pediatra, especialista en nutrición celular y pediátrica. Doctora, qué honor tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Pues creo que es una gran interés de parte de ustedes que hayan podido incluir este tipo de temas y poder compartirlos con, pues en general, con los padres de familia y de este modo, pues prevenir, que creo que al final es lo más importante de todo lo que comentas en cuanto a los hábitos. Oye, es que, a ver, cuéntame primero, digo, ahorita entramos así como a los temas acá más complejos, más abstrusos, pero Sí. sí o sea, tú como especialista lo ves, yo creo que todos los días, o sea, sí tenemos una bronca en la misma cultura de cómo comemos, ¿no? A los chavitos de repente, o a los niños de repente estamos como acostumbrados a que se les consiente con comida, por ejemplo, tenemos un problema muy emocional y psicológico con la comida. ¿Cómo has visto todo eso, particularmente en México, primero o segundo lugar de obesidad en el mundo, primero, segundo o tercer lugar de diabetes en el mundo, problemas también, por desgracia, de obesidad infantil? ¿Cómo ves este tema en particular, el asunto emocional con la comida? Pues la realidad es que el desarrollo del aprendizaje de la alimentación todo el tiempo, y Ujú. es importante observarlo así, mucho más allá de abro la boca, como, ¿no? Me Ujú. meto un alimento, o sea, como el objeto, ¿no? Sí, La alimentación siempre es un proceso biopsicosocial, desde que los ok. niños, pues, comienzan a formarse. Ujú. La alimentación o los hábitos de alimentación inician desde el embarazo. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el niño comienza a tener sus primeras relaciones con condicionamientos, Ujú. principalmente hacia los sabores, de acuerdo a la alimentación que lleva la mamá. Ok. Y por supuesto, algo que se conoce como el riesgo metabólico temprano. El Ujú. riesgo metabólico temprano son una serie de puntitos, por llamarlo de una forma común, que nosotros como seres humanos vamos acumulando y que probablemente que lo conozcamos como riesgo un poco más en el contexto de la epidemiología. ¿Esto Oye, qué te significa? detengo ahí por un momento, perdón. O sea, desde el embarazo nunca lo había pensado, ¿eh? Pues es cierto. O sea, lo que está comiendo tu mamá cuando estás en su vientre influye muchísimo en lo que vas a comer después, en tu desarrollo, ¿cómo? Correcto. Sí, por Ajá, un lado, considerando que la alimentación es un proceso biopsicosocial, ¿no? Hay una asociación entre el ok. aprendizaje de los primeros sabores que la mamá enseña a través de lo que ella come, porque las papilas gustativas y la deglución y la succión del líquido amniótico, que es como Ajá, el agüita, ¿no? Donde vive el bebé, comienza más o menos a presentarse entre la 32 y la 34 semana de gestación. ok. Entonces, el bebé aquí comienza a probar sabores por primera vez. Ujú. Esto por el lado específicamente como de la connotación sensorial del gusto. Sin embargo, también va a haber una asociación desde el aspecto biológico de lo que come la mamá, la calidad de los alimentos, cómo sube de peso el bebé, cómo crece el bebé,
cómo se están replicando todas sus células que están formando sus órganos, su cerebro, su corazón, pero también se están formando las células que están preparándose para almacenar grasa. Entonces, si la alimentación materna inicial está teniendo un exceso de alimentos procesados, grasas saturadas o azúcares, entonces estas grasas comienzan a incrementar la cantidad y esto es lo que se llama como activación de genes. O sea, en verdad, digamos que este niño va a nacer con un mensaje interno en sus células que le va a decir, come en exceso, ¿no? Sube de peso rápido, ahorra grasa. Eso es lo que se conoce como programación metabólica temprana. Que además o sea, a ver, pienso en lo adictivo que son, porque, a ver, yo tengo esa bronca, digo, todo el mundo la tenemos, yo supongo, pero, o sea, a mí me encanta esa comida, pues, está diseñada para que te guste, está diseñada para que hasta te genere una especie de adicción de pronto. Entonces me imagino al tema de una mujer embarazada que está empezando a comer esto, pues te va mandando ese mensaje también al bebé, ¿no? O sea, vas a tener como este mensaje de querer comer pues entre carbohidratos y grasa, no sé, estas mezclas tan adictivas. Vaya, la alimentación materna durante el embarazo incrementa el aporte calórico, por supuesto. También incrementa la cantidad de grasas y la cantidad de carbohidratos que necesita en comparación con una mujer no embarazada. Claro. Sin embargo, por supuesto, es que ahí estamos hablando de un contexto de calidades. Es decir, o sea, sí incrementa el porcentaje de grasas, pero no es lo mismo que yo cubra ese porcentaje de grasas con base a grasas que le llamamos buenas, como aguacate, almendras, nueces, aceitunas, a que las cubra con base a alimentos ultraprocesados, como donas, chocolates, que finalmente tienen una gran cantidad de calorías, pero tienen una baja cantidad de nutrientes. Como la mamá necesita muchos nutrientes, me refiero a nutrientes, proteína, vitaminas, minerales, necesita una gran cantidad porque tiene que cubrir sus necesidades y la del bebé. Entonces, cuando los alimentos son de baja calidad de nutrientes, tienes que consumir incluso más cantidades para cubrir los nutrientes porque nunca los cubres. Y por eso es que muchas veces el exceso de consumo de alimentos durante el embarazo tiene mucho que ver con la mala calidad de los alimentos que se están consumiendo y que en general la mujer incluso no lleva un acompañamiento de una adecuada suplementación. Y de alguna forma el cuerpo tiene que cubrir necesidades. Entonces, pues pide en exceso lo que conoce, no puede pedir lo que desconoce, ¿sabes? Ahora, ya una vez que somos pequeños y lo que veníamos platicando hace un rato, nos acostumbramos a comer mal, por desgracia, o sea, tenemos que aprender a comer bien. Y sí, hay algunas campañas de no manches, ya quita los dulces de las escuelas o en productos más chiquitos, etcétera. Yo no sé si es bueno o no, yo quisiera preguntártelo como especialista, satanizar algo, o sea, no sé si, yo creo, no sé, a lo mejor estoy mal, pero a lo mejor comer un dulce a la semana o algo por el estilo, pues no está tan malo, o a lo mejor sí, porque ¿qué sucede aquí en este tema? Nos enseñaron a comer muy mal. A mi generación, pues comíamos lo que fuera, ¿no? Pues eran papitas y refresco en bolsa en el recreo y estábamos muy mal y ahí las consecuencias. Hay una cantidad enorme de personas con diabetes, con obesidad, con hipertensión, no nos enseñaron a hacer ejercicio, como que no tenemos ese tema muy metido en la generación en la que yo crecí. Pero hoy, ¿cómo se mueve? Hoy tenemos muchas más herramientas, hoy sabemos, hay que satanizar, hay productos que nunca jamás, o todo se trata de un balance. ¿Tú qué opinas? ¿Qué nos dices como especialista en el tema? Pues mira, creo que lo primero que como sociedad tenemos que integrar es hacer un poco de conciencia. Número uno, en cuanto a que las cosas cambiaron y que cambiaron el contexto, que ahora existe una información mucho más abierta en cuanto a la calidad de los alimentos y que creo que popularmente todo mundo está, tanto por los medios como por el gobierno, como bien mencionas tú, dando detalles, ¿no? Este alimento tiene este sello, esto no es bueno para la salud. Sin embargo, debemos dejar de normalizar la malnutrición. O sea, porque ¿no? O sea, no porque se consuma quiere decir que está bien. O sea, creo que históricamente hay muchas cosas que se han estado normalizando y no es así. Y este contexto de los dulces, del azúcar, tiene mucho que ver. O sea, se ha normalizado que el amor se asocia al azúcar. Se ha normalizado que el afecto se acompaña de calorías y no es así. Yo puedo querer mucho a mi nieto, sobre todo creo que está incluso más
como en la parte de los abuelitos o en, pues sí, muchas veces en el papá, porque es como, ay, pues es que la mamá es súper exagerada, pero sale conmigo y yo le compro su paleta y todos los dulces que quiera. Pero debemos separar esto y no normalizar como que el afecto está asociado. Porque, bueno, por supuesto que como comentábamos, el comer tiene un componente psicológico y este componente psicológico tiene un factor de asociación. Entonces, si yo como niño aprendo que asocio el azúcar con diversión, el azúcar con mi papá, el azúcar cuando paseo, el azúcar con los abuelitos, esto me da una experiencia positiva. Y toda experiencia positiva psicológicamente busca repetirse. Y cuando a un niño le gusta algo, pues el repetirse se vuelve infinito y además se guarda en nuestra memoria a largo plazo como un componente emocional, es decir, cuando yo veo el chocolate Kinder, bueno, no voy a mencionar un nombre, o el huevito, así, o el huevito de Kinder, sí, chocolate, que sea, ¿no? sí. El huevito de chocolate o la paletita, No, me tiene un acuerdo juguete a mi abuelita, adentro, pues ¿cómo no lo me vas a acuerdo a mi querer? abuelita, ¿sabes? ¿No? Entonces, creo que es una buena oportunidad más bien de crear conciencia, porque no se trata solamente de sobrepeso y obesidad. O sea, la verdad es que los alimentos están construyendo los órganos del niño. ¿Qué me refiero con los órganos del niño? Porque, o sea, sí, todo el mundo menciona la grasa, el tejido adiposo, el riesgo metabólico, la diabetes, El pero los niños cerebro. están en un proceso de neurodesarrollo, correcto. Y el cerebro está formado en un 70% de grasas y ocupa fuentes como DHA, omega 3, zinc, colina, prolina, vitamina D y una serie de macro y micronutrientes que evidentemente no están en los dulces, que evidentemente no están en los alimentos ultraprocesados. Entonces, vaya, si el niño lleva una alimentación que te puedo decir que en general es la mayoría de los niños, la gran parte de su alimentación está formada por alimentos de mala calidad, no solo va a impactar en que a largo plazo va a desarrollar sobrepeso y obesidad, sino que también en el presente impacta en la adquisición de las habilidades del neurodesarrollo, porque el cerebro también se nutre y crece a través de los alimentos que consume el niño. Y con esto, sobre todo los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días que van desde el embarazo hasta que tiene 2 años. Por eso es que durante este periodo lo ideal, no por ser mala onda, ¿no? Ni volvernos testigos de Jehová de la alimentación, que todo es satánico y es malo Ajá. y te vas a morir. Y no eres talibán de la nutrición, Sí, ¿no? exacto, no Ajá. por verte un talibán, pero lo ideal es que estos primeros 1000 días sean lo más ideales posibles. Es Ok. decir, que todos los alimentos sean de buena calidad, que no aportemos azúcar, tantito, no, nada, una cucharadita, una probadita, no, nada. Porque finalmente es muy importante, es una ventana única de oportunidad, que es como se ha descrito en diferentes revisiones de la literatura, y que la podemos aprovechar para que este niño construya el cerebro que el día de mañana le va a permitir que vaya a la escuela, que piense, que tenga un Es que te pensamiento cambia, abstracto, de verdad, ¿sabes? doctora, te cambia todo. Yo soy muy glotón, la neta, yo soy muy glotón. Me encanta de repente comer, o sea, por desgracia es algo que te cuesta mucho trabajo alejarte de comer mal, pero bueno, lo vas haciendo poco a poco, vas entrando a régimen, Claro, haces ejercicio y de repente te avientas un pecadillo por ahí, bueno, no pasa nada. sí, Yo recuerdo cuando empecé a tratar de comer mejor, no digo que como súper bien, pero cuando empecé a tratar de comer mejor, cuando empecé a tomar agua, ok. el cambio en tu cerebro, ya estando grande, Uh es -huh. impresionante. Cosas que se te olvidaban ya no se te olvidan tan fácil, ¿no? La piel te cambia un poquito, te ves un poquito mejor porque estás un poquito más hidratado, reaccionas con mayor velocidad. Y es algo que me parece tan importante y que no se enseña. Veo un ejemplo en la educación en Europa, particularmente en Francia. Los niños tocan la comida, hacen la comida desde chiquitos, están involucrados a los 5 o 6 años con las verduras, con las frutas, y les van enseñando cómo comer. Aquí en México no. Y bueno, en algún momento a lo mejor lo haremos, ojalá que sea pronto, pero ¿qué recomiendas tú ahí? Digo, habrá escuelas que ya lo hagan, supongo. Yo te puedo decir una cosa, en general ¿No? los latinos tenemos, y bueno, los latinos Sí. miramos, o incluso yo como especialista, aprendemos, ¿no? De la ¿Mm? literatura, tanto europea como americana, refiriéndome a Estados Unidos, Canadá. Sí, sí, sí. Sin embargo, una de las grandes cosas que nos ha dado ahorita todo este crecimiento en cuanto a los servicios en línea, yo te puedo decir que tengo pacientes de Francia, de Ok. Suiza, de Alemania, Ajá. ¿no? De Inglaterra, incluso de Dubái, Ajá. y pues uno dice, bueno, pues son primer mundo, deberían llevar Estados Unidos, deberían llevar ellos hacen las guías de alimentación Ujú. infantil.
deberían llevar una alimentación idónea en los niños. Y no es así. Ok. O sea, si bien en algunas escuelas y cuando entra la parte preescolar, muchos de sus centros infantiles sí tienen integrado muchos de estos procesos, como comentas tú, de una alimentación independiente, un método Montessori. La primera parte de la alimentación complementaria que inicia a los 6 meses, en general no existe una guía, no, es como muy, inicia los alimentos y por eso es que pues muchas veces las mamás toman recomendaciones pues de cualquier parte y por eso es que yo tengo pacientes de otros lados finalmente que buscan este tipo de asesorías en línea. Ahora bien, los beneficios de hacer así una alimentación independiente con las manos, por supuesto que son muchísimos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje los primeros 2 años de vida se llama sensorio motor. ¿Esto qué significa? Que los niños aprenden a través de los sentidos y el movimiento. ¿Cuáles sentidos? Bueno, pues los 5 que conocemos, la vista, el olfato, el gusto, la audición y el tacto. Pero tenemos otros 3 sentidos que normalmente no escuchamos de ellos, que son el sistema vestibular, que nos permite mantener el equilibrio, el sistema propioceptivo, que nos da la información de nuestro cuerpo, tengo hambre, no tengo hambre, y el sistema ese es el interoceptivo, perdón, y el propioceptivo que nos da la información de dónde estoy. Estoy sentado, dónde están mis pies, y todo eso se utiliza para comer. Y eso se integra con el movimiento. Cuando un niño come con las manos, está integrando todas sus habilidades para poder lograr una habilidad social que es el comer solito. La verdad es que la habilidad de comer es la habilidad más difícil que tiene que aprender un ser humano a lo largo de su vida. Creemos que es como respirar, así como un instinto, pero la realidad es que no es así, es la habilidad más compleja. En la vida había pensado en lo que acabas de decir, o sea, cuando comemos usamos todo, ¿verdad? Usamos todo y usamos El todos los sentidos tacto, del movimiento, claro. el tacto mismo es gusto, o sea, no es lo mismo tener una manzana que un aguacate, ¿no? Por supuesto. Y no es lo mismo que cuando muerdas el sonido que escuchas de la manzana o el sonido que escuchas del plátano. Todo eso es aprendizaje. Si yo al niño le voy enseñando las cosas en orden y paso a paso, es la forma ideal de aprender. O sea, por ejemplo, tú aprendiste primero los números. Primero te aprendiste el 1, después el 2, igual las letras. Primero las vocales, luego el aprendizaje requiere un orden. Es un proceso importante el desarrollo de los seres humanos. No es lo mismo un niño que aprende solamente con cuchara, con las manos abajo, pierde muchísimas habilidades porque aprende por pedacitos. Cuando quiera construir la siguiente, pues va a comenzar a tener dificultades y por eso es que muchas veces impacta en otra área. Niños que no saben masticar, niños que rechazan las verduras porque finalmente no han tenido una exposición temprana o la textura de la verdura es más compleja porque tiene un olor característico. Por ejemplo, si te fijas, el pan siempre sensorialmente regular, siempre sabe igual, tiene la misma textura y es más fácil la masticación. Es fácil, ajá. En cambio, por ejemplo, un brócoli pues tiene un olor característico, tiene una textura como lo rechazas, pero, ¿no? pero luego el tallito, exacto, y filogenéticamente además es verde. Entonces, ¿sabes? O sea, fíjate cómo también pero tiene ¿qué una... está mal que sea verde, por ejemplo? Bueno, o sea, no está mal, pues, o sea, pero porque lo rechazamos algunos por eso, porque es verde. Lo que pasa es que filogenéticamente, más o menos entre los 2 y los 3 años, hay un periodo que se conoce como neofobia, en el cual los niños comienzan a tener una selectividad o una preferencia hacia algunos alimentos porque nuestro mismo cerebro nos protege, porque es la edad de la exploración. Entonces el niño pues llegaba y agarraba lo que fuera, cuando pues finalmente vivíamos como cavernícolas, y entonces esto predisponía a una mayor mortalidad infantil. Y entonces filogenéticamente en ese rango de edad tenemos una protección a no tener tal preferencia por los alimentos verdes o que tengan un sabor más amargo. De hecho, las papilas gustativas en el proceso del neurodesarrollo hacia el sabor amargo aumentan para que no sea el favorito por este riesgo que puede presentarse en el ser humano. Oye, dime, doctora, digo, a reserva de que podamos seguir conversando de esto frecuentemente, si nos das oportunidad, yo quisiera preguntarte, a ver, mucha gente te está viendo, te está escuchando, papás que te están viendo, ¿qué recomendaciones les das para sus hijos? O sea, pensemos de 0 de los recién nacidos que ya hablamos a los que tengan 12 años, no sé, algo por el estilo. O sea, ¿qué recomendaciones habría para poder aplicar de manera concreta, práctica? Pues mira, mi primera recomendación es si todavía no son papás o están en proceso de ser papás, planéenlo bien.
cuide la alimentación materna. Desde ahí comienza la vida del niño. Ese sería el primero. El segundo, cuando el niño ya nació, lactancia materna exclusiva. Lo que más puedan y se sientan cómodas las mamás. Eso sí es súper importante también. Y que la mamá se mantenga con una adecuada alimentación y suplementación, por supuesto. ¿Hay un mínimo y un máximo de lactancia? Pues mínimo desde que nace, sí. ¿No? O sea, el mínimo que está ahí, ya que nació, ¿no? Pero pues es que al menos cuando nazca pueda tener su primera succión para recibir el calostro. Y el máximo, la realidad es que es cuando la mamá y el bebé lo deseen. Eso es algo como realmente muy íntimo entre la mamá y el bebé, que ellos toman la decisión hasta cuándo. Pero la recomendación ideal es al menos entre los 6 meses y los 2 años. Ok. Hacia allá. ¿Y luego? Después seguiría la alimentación complementaria, que va desde los 6 meses a los 2 años, que es cuando estos 1000 días, que es cuando enseñamos los hábitos. O sea, estos son los cimientos de la casita que podemos establecer. Lo mejor, o sea, apoyar el aprendizaje de la masticación, buscar una buena asesoría. Yo siempre sugiero con un médico pediatra del proceso de la alimentación complementaria, porque no solo se trata de comer, sino que también son adquisición de habilidades, micronutrientes, hay que evaluar el crecimiento, el desarrollo. Entonces, esto es tan importante que pues lo mejor es que los pueda acompañar un especialista. Y después de eso, pues cuando el niño comienza a integrarse y comer un poco más de la alimentación de la familia, pues por supuesto que también creo que es una excelente oportunidad para que integremos esta calidad de los alimentos en la familia y que nosotros como padres, que es lo que yo también veo cuando asesoramos a los papás en este proceso de la alimentación, pues puedan integrar incluso estos hábitos. Nunca es tarde para integrar mejores hábitos en nuestra salud y como yo siempre digo, por eso los niños son grandes maestros, porque nos vienen a enseñar lo que probablemente nosotros no aprendimos de chiquitos y que podemos integrar cuando seamos papás. Entonces, creo que de este modo, pues apoyamos a los dos, tanto a nosotros para prevenir enfermedades crónico-degenerativas, porque evidentemente ya no vamos a cambiar nuestro neurodesarrollo. Sin embargo, pues siempre podemos mejorar hábitos para prevenir y, por supuesto, potenciar el desarrollo de nuestro pequeño. Doctora, es un privilegio poder platicar contigo. Mil gracias por estos minutos. Y bueno, pues ahora sí que ojalá que podamos estar en comunicación y siguiendo este tema, insisto, algo que debería estar muchísimo más presente. Ahorita nos decías eso, o sea, yo tengo este recuerdo ahí de estas escuelas en Europa que pues, tienen un poquito más de tema que acá, pero pues sí, obviamente hay problemas por todos lados. Estados Unidos, bueno, ni se diga, ¿no? O sea, las broncas que tienen a nivel de obesidad y refrescos y todo el asunto. Qué bueno poder platicar contigo, sobre todo sin esta radicalización, sin hacernos talibanes de la nutrición y estamos en contacto, si nos permites. Por supuesto, con gusto. Cuando quieran, me encanta compartir este tema. Creo que al final es como súper inspiracional y que se vuelve una misión de todos, porque yo como especialista comparto la información, pero pues también tú haces que pueda llegar a más gente y los papás la pueden integrar en sus pequeños y los niños tienen un mejor desarrollo y finalmente hacemos un cambio global en las siguientes generaciones, en el mundo que van a vivir pues nuestros hijos y los demás y cada vez que es el propósito que yo siempre digo es mantener niños sanos. Los niños de hoy pues son generaciones futuras sanas y que finalmente van a construir un mundo mejor para todos. Muchísimas gracias, doctora. Pásala muy bien. Gracias. Igual, hasta luego. Bye. Pásala muy bien. Muy buenas noches. Si nos sigue a través de MBS TV. Bye.